con su experiencia, tal y como evoluciona a velocidad de vértigo la sociedad, ¿qué tipo de delitos cree que irán a menos y cuáles aumentarán exponencialmente en un futuro próximo? Hombre, el que está aumentando enormemente, ya lo hemos visto, estos son los delitos cibernéticos, porque hemos tecnologizado y cada vez hemos digitalizado más nuestra vida y claro, gente que no podía, ya no puede robar en físico, que ya no puede quedarse con el dinero nuestro en lo físico, se está especializando a ver cómo lo hace a través de las redes, de las tecnologías. Me preocupan, fíjese, la pérdida de la juventud de determinados principios que nosotros teníamos muy claro como consecuencia de que nuestros padres y nuestros abuelos sufrieron guerras, etcétera, como consecuencia de ellos. Es decir, que me preocupa que la juventud olvide el pasado, porque aunque con formato nuevo, si se olvida el pasado se acaba repitiendo, ¿no? Y por ejemplo, pues ahora estas yo noto, igual parezco muy alarmista, pero noto que se está, por lo menos en el caso español, desautorizando la autoridad, al principio de autoridad. Es decir, el ejemplo del otro día de Cataluña, de esa señora diciendo, bueno, sí, los manifestantes se están portando bien, solo se meten con la policía, pues es una manera de desautorizar a la autoridad, y cuando luego una persona necesita ayuda de la autoridad, pues igual no la consigue. No se puede, no hay ningún país que viva sin autoridad y sin orden. Temporalmente puede haber desórdenes, pero no se puede vivir en el desorden permanente, y me preocupa que se venda como libertad de expresión auténticas transgresiones incitantes hacia la exterminación y el odio de personas que no piensan exactamente igual que el que lanza el mensaje, porque normalmente el que lanza el mensaje tiene las espaldas cubiertas porque pertenece al colectivo violento y entonces cree que la violencia no se va a volver contra él porque él es el que la ejerce. Pero al final, aunque la gente tarda en reaccionar, cuando la gente ya no soporta más niveles de violencia, reacciona con violencia contra la propia violencia. Entonces es cuando se convierten estas personas que han estado predicando la violencia en objetivo de la violencia de los que son de la secta contraria, y se sorprenden. Ahora que saca usted este tema, entonces ¿estará usted de acuerdo en criticar, como hacemos nosotros ahora, las fuerzas y cuerpos de seguridad, que cuando observamos atónitos que hay políticos que comparan la fuerza legal utilizada por el Estado a través de la policía con la violencia de los filoterroristas, por ejemplo, esto que está pasando ahora? Eso es una locura. Sí, no, lo de Cataluña no es entendible. Es una locura. Porque la ideología que subyace a ese tipo de actos, que puede ser muy plural, pero yo sí que conozco un poco el tema catalán, porque también hemos tenido la suerte de trabajar en materia de crimen de grupo. Además, el elemento catalán tiene una modalidad mucho más difícil de resolver con el orden público, y es que tradicionalmente el Mediterráneo, estamos hablando de Grecia, Italia y Cataluña especialmente, ha tenido mucha influencia de las ideologías anarquistas, y esto es anarquismo, es decir, rompe la propiedad de los demás, es decir, apodérate de la propiedad de los demás, es decir, no respetes la propiedad de los demás, ataca a la policía porque es la única que defiende la propiedad de los demás, y crea y siembra el caos. Es anarquismo puro, es decir, es combatir esas dos ideas fundamentales: el respeto a la propiedad de quien se la gana honradamente y el respeto a la autoridad, no como garantes de las personas que tienen propiedad, sino como garantes de la tranquilidad de todos, y no solo de una determinada cosa. Sin embargo, estos chavales que no tienen conocimiento de lo que ha sido el pasado y imbuidos por estas ideologías especialmente movidas a niveles de red, y luego ya mezcladas con un problema etno-nacionalista o independentista que ha hecho un caldo de cultivo horroroso, por el cual parece que romper escaparates y hacer saqueos, nada menos que en una democracia, es una manera de vengarte del capitalismo, que de esa manera parece que estás combatiendo. Entonces lo venden de bonitas ideas y de bonitas composturas, pero no son nada más que delincuencia común. Son saqueadores, y los saqueadores son ladrones. Ni defienden la expresión, ni defienden a los demás de los ataques de las injusticias del capitalismo. Si quieres combatir algunas de las irregularidades que tiene el capitalismo, que las tiene, pues obviamente hazlo de una manera no violenta, porque la violencia deslegitima cualquier idea.
¿A usted no le da mucha pena, como nos pasa a algunos que hemos estado en su momento en el norte, cuando ETA mataba, ver a la juventud de la Kale Borroka que creíamos, esas escenas olvidadas, verlas ahora a la luz del día otra vez? Sí, la verdad pero es lo de siempre. Yo creo que lo más triste es que sí que es verdad que banalizándolo y casi que no condenándolo, lo que ha hecho es que el que la realizaba se sintiera cómodo y la vuelva a repetir. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es todo el contrario. Es decir, hay que condenar constantemente este tipo de actuaciones, hay que constantemente apoyar a las personas que sufran estos ataques, miembros de los cuerpos y fuerzas, empresas que han sufrido ataques absolutamente brutales, y no ser sectario en decir, bueno, sí, al del restaurantito pequeño de las Ramblas sí que le defiendo, pero al de la empresa multinacional de la ropa no. Cuando no nos damos cuenta que esa empresa multinacional de la ropa da también muchos puestos de trabajo y, por lo tanto, aunque esté metida en un sistema que igual no es muy bueno, pero es el mejor de los posibles, pues también tiene necesidad de ser defendida. Muy bien. Como bien sabe, H50 es un periódico digital que va dirigido a fuerzas y cuerpos de seguridad, fundamentalmente, y al mundo de la seguridad. Vamos a cambiar un poquito de tema. Quienes opinan que la normativa que regula la figura del agente encubierto no sirve para nada y no les protege lo suficiente, ¿qué les diría? ¿Cambiaría su regulación jurídica? Mi experiencia ha sido que es muy práctica, ¿no? Ha sido absolutamente práctica. Es más, no me gusta, efectivamente, de la regulación del artículo 252 bis, la tabla cerrada de delitos que se pueden utilizar. Yo hubiera dejado una fórmula más abierta diciendo, oiga, el agente encubierto, como es una medida excepcional y es complicada y es muy peligrosa, solo la vamos a utilizar para la lucha contra las grandes mafias. Bien, pero no me cierre usted una tabla de delitos, porque luego, ejemplo, en esa tabla yo no veo que se pueda usar un agente encubierto para luchar contra el sicarismo, para luchar contra el asesinato. Entonces, claro, ¿no podríamos hacer a una persona pasarse por una persona que busca un sicario para matar a no sé quién y desmantelar redes de sicarios que por dinero asesinan a una determinada persona? Pues no, porque no está en la tabla de delitos. Entonces, yo cambiaría técnicamente algunas cosas de esa figura, pero no la figura que ha sido fundamental en la lucha contra la delincuencia, y de eso entiendo algo, de la delincuencia de organizaciones y grupos criminales, no solamente terrorismo, sino también criminalidad organizada, digamos, no ideológica, y el agente encubierto virtual, estupendo también para la lucha, no solo contra la pornografía infantil, sino también contra el yihadismo, porque realmente al final veías que en las intervenciones y en las interceptaciones telecomunicativas a presuntos terroristas, veías que estaban emparanoiados y pensaban que toda persona que se comunicaba con ellos podía ser un agente encubierto, con lo cual dificultabas su libertad de expresión para cometer delitos sencillamente solamente con el miedo que tenían a que pudiera ser la figura que se estaba utilizando. Y la verdad que ha tenido y está teniendo un éxito muy importante, y por lo tanto yo lo que creo que, como todo, habrá que perfilar y mejorar cosas, porque tiene cosas que mejorar, pero luego no suprimir, porque es una figura fundamental. Muy bien. Hay un sector ideologizado políticamente que considera que todos los pilares del Estado de Derecho, que policías, jueces, fiscales, somos los malos, malísimos de todo. Luego, sin embargo, salen las encuestas, por ejemplo las del CIS, y observamos cómo estas profesiones están muy valoradas por la sociedad. ¿Ustedes son conscientes del enorme respeto que tienen dentro de la sociedad en general? Como jueces. No mucho, porque... pero nos pasa... Yo le digo a usted que sí, se lo puedo asegurar. Ya, pero nos pasa a todos que te llega antes más fácil lo malo, sí, por supuesto, que lo bueno, ¿no? Sí que es verdad, yo también efectivamente he notado un respeto en abogados que dicen, oye, esta sentencia me ha gustado, o catedráticos o gente de derecho que, aunque te discutan alguna resolución, entienden que en el fondo había alguna determinación, y luego hay otras pruebas. Es decir, si esto estuviera absolutamente denostado, nadie querría ser juez, nadie querría ser policía, y cada vez que se convocan oposiciones hay muchísima gente que quiere serlo. Lo que pasa es que es un poco incidiendo en lo que ya he dicho, ahora tenemos una tendencia de buenismo, de anarquismo, de todos somos iguales, no hace falta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, y dialogando nos vamos a entender. Esa tendencia es una tendencia que es muy bonita desde un punto de vista filosófico, pero no es realista, y por lo tanto el derecho, la aplicación del derecho, el orden y la aplicación del orden se va a tener que ir haciendo, y mucho mejor, como me ha hecho usted en una pregunta, mucho mejor
que sea legítimo y ordenado por los que eligen el Estado, que tomado a la fuerza por una persona que en nombre de una idea, sin que nadie la haya votado y sin que nadie la haya elegido, se erige él en el que nos indica cómo tenemos que pensar y en qué casos hay que usar la violencia y en qué casos no. Muy bien. Uno de los reproches habituales que se hace a la justicia es el retraso. Estamos viendo ahora sentencias que se han iniciado, sobre todo en el tema de corrupción política, incluso de hace 12 años. ¿Esto ocurre lo mismo en otros países? ¿Tiene algún tipo de solución? Tengo el dato, porque lo estudié el otro día, del barómetro de justicia de la Unión Europea del año 2020. Somos el quinto país que hace la justicia más lenta de los 27 de la Unión Europea. Pero la razón está en que somos el cuarto país también por abajo, por la cola, en número de jueces por habitante. Claro, mientras que en Europa hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España hay 11. Mientras que en Europa hay 11 fiscales por cada 100.000 habitantes, en España hay 5 fiscales. Entonces, claro, los jueces españoles no es que seamos más lentos, sino que como tenemos que poner más autos y más sentencias que un juez alemán o que un juez italiano o que un juez francés, pues como esto son habas contadas, pues no, por muchas horas que metamos, no podemos poner más sentencias que las que puede poner una persona. Y por lo tanto, el mensaje es a los políticos, es, oiga, pocas cosas como el ejército, la policía y la justicia tienen que ser públicas por excelencia. Por lo tanto, gástese usted el dinero público en inversiones públicas y no en otras cuestiones como se está gastando el político, que no tienen nada que ver con políticas públicas, sino con captaciones electorales que no le dan ningún rédito a la sociedad, pero que se lo da a ellos. Y por lo tanto, mientras el escaso dinero de los impuestos no se gaste en aquello en lo que sin impuestos no se podría hacer, sino que se gaste en cosas que la iniciativa privada las hace mucho mejor, pues estamos teniendo una justicia de segundo, menos mal pagada, muy poco abastecida, etcétera, etcétera. Los integrantes de la seguridad privada llevan años reivindicando la condición de agente de la autoridad en casos en los que se atenta contra su integridad o su vida en el ejercicio de sus funciones. ¿Estaría usted de acuerdo con reconocerles esa condición? Hombre, en un ataque no tengo ningún inconveniente, pero lo que no estoy de acuerdo es en equiparar la seguridad privada a la seguridad pública, porque esto es muy fácil de entender. Viene desde el siglo XIX. En nuestro Código Penal hay casi todos los delitos son públicos, por lo tanto, lo que establece nuestro Código Penal es que los delitos públicos los investiga la policía pública. Hay 2 delitos privados que los pueden perfectamente investigar la seguridad privada, y luego hay unos 20 delitos perseguibles a instancia de parte o previa denuncia de la ofendida, en donde también los cuerpos privados pueden auxiliar, ayudar. Pero está muy bien concebida la ley de seguridad privada desde el punto y hora que les dicen a los agentes de la seguridad privada que cuando se trate de la seguridad pública bajo la dependencia de la policía, pueden echar una mano o ayudar. Y evidentemente, si estás ayudando a quien está investigando un delito público, estás siendo un investigador en ese momento de un delito público, y si alguien te ataca, en ese caso, eres exactamente lo mismo que si fueras un investigador público. Ahí sí, cuando estás auxiliando, evidentemente no se puede tener un trato menor ni menos corto. Lo que no es bueno es que se inmiscuyan algunos detectives privados en delitos de carácter público y que le chafen una investigación a la policía, pues por meterse en donde no deben meterse. Por lo tanto, si no pasa nada, si te gusta investigar delitos públicos, haz la oposición y conviértete en policía. Bueno, buena respuesta. Ya por último, cuando hablé con usted para hacer esta entrevista, le dije que si le podemos preguntar de todo. Veo que sí, que además ha contestado, que es lo más importante. Preguntar se puede preguntar. Otra cosa es que se conteste, se lo quiero agradecer enormemente, y aparte el tiempo que nos está dedicando. Y por eso le voy a hacer una pregunta que sé que me la va a contestar, pero en fin, muchos policías piensan o pensamos que los jueces no se toman muy en serio las denuncias por atentado o resistencia contra la gente de la autoridad. ¿Qué les diría a los que así opinamos? Pues que en parte tienen razón. Voy a reconocer que hay compañeros... Nos ha dado un titular, uno de ellos. Ya tengo 3. Yo creo que sí que hay compañeros que analizan un poco como que la policía está para sufrir más de lo que debe, ¿no? Un policía es un profesional que tiene un trabajo muy delicado, porque hay momentos malos en donde efectivamente tienen que combatir la propia violencia. Por lo tanto, si el sistema no defiende a esas personas, al final crea un sistema débil, ¿no?
Entonces, por lo tanto, no diré que ningún juez no aplica la legalidad, porque yo creo que sí, pero los prejuicios que pueden tener a enfrentarse con ese tipo de situaciones, yo diría, hombre, enfréntate al hecho frío y duro que ha ocurrido y no a tus prejuicios, y por lo tanto, si efectivamente hay violencia, si efectivamente hay desproporción, pues y lo mismo que diría del caso contrario. Hay algunos casos en los que hay policías que también se pasan y son desproporcionales, también los hay, pero vendamos que eso es la excepción y tratemos de defender al colectivo en esa tarea tan difícil con lo que dice la ley, el delito de resistencia, el delito de atentado, etcétera, que para eso está ahí, ¿no? Don Eloy, ha sido un placer, esperamos que haya estado cómodo. Le agradecemos estos casi 45 minutos que nos ha dedicado. Para H50 esto va a salir publicado, insisto, tanto el audio como la entrevista. Ha sido un enorme placer y bueno, Serafín Giraldo y Javier Rodrigo para H50. Muchísimas gracias, don Eloy. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad.